a su vez Santa Presencia para dar infinitamente gracias por esta oportunidad, este privilegio, este honor que nos regala un grupo de tus amados hijos, poder estar reunidos para alabarte, glorificarte y bendecirte como usted se lo merece. Pidiéndole por el siervo, Padre, que usted ha escogido para traer la lección, seguir con esa lección, que usted le dé siempre la sabiduría para que él siga exponiendo tu palabra con valor, con fuerza. Padre, siempre dele esa buena disposición a nuestro hermano Andrés para exponer su palabra. A nosotros que vamos a ser oidores de tu palabra, pedimos, Padre, que esa palabra pueda producir en nuestra vida diaria al 100%, la podamos practicar, la podamos vivir y después poderle enseñar a quienes nos hacemos. Padre, siempre usted esté con cada uno de tus hijos y usted nos bendiga, nos guarde y nos protege. Todas estas cosas se las rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Hermano Andrés, ¿qué lugar es suyo? Lo dejamos antes. Sí, hermano Marcos, muchas gracias. Muchas gracias, hermano Mario, por esa oración. Gracias a Dios. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por permitirme participarles la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio que dejamos pendiente. Ya van 2 partes. Esta será la tercera y espero que sea la última de este tema. El tema que hemos estado tratando es acerca de cuál fue el propósito de los milagros. Y si ustedes recordarán, en ese tema empezamos a ver desde la promesa del Espíritu Santo hasta la venida del Espíritu Santo, que fue el cumplimiento de la promesa de Cristo hacia los apóstoles de que serían revestidos, que serían bautizados. Recordando las palabras de Juan el Bautista que dijo: detrás de mí viene uno cuyo calzado no soy digno de desatar. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por esa razón nosotros entendemos que el bautismo que estaban recibiendo los apóstoles en el día de Pentecostés era un bautismo administrado por Jesucristo. Y el bautismo era con el Espíritu Santo. Y ahora que el Espíritu Santo ya no solo está con los apóstoles, sino que está en los apóstoles, reciben del Espíritu Santo dones milagrosos. El primero de ellos que se manifiesta en el día de Pentecostés es el de hablar en lenguas. Pero ahí hay otro milagro muy interesante que también vimos la semana antepasada. El hecho de hablar la palabra de Dios, hermanos. El hecho de predicar el mensaje que Pedro predicó. Era una palabra milagrosa, era una palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces llegamos al hecho del ejercicio en que los apóstoles podían hacer milagros y podían transmitir estos dones espirituales a otros hermanos. Y ya por último estudiamos el asunto de que los dones sobrenaturales tenían un límite, tenían un fin. Y eso está claramente, bueno, para mí y quizás para algunos de ustedes, pero no así para todo el religioso. Para mí está claramente expuesto en el libro de Corintios, en el primer libro, en el capítulo 13, de la finalización de los dones sobrenaturales. A eso le agregamos los datos históricos y de hermanos escritores o de aquellos llamados padres de la iglesia que no se ven el ejercicio de los dones milagrosos después del primer siglo. Ya no se miran. Así de que hoy vamos a hablar de cuál fue el propósito de los dones sobrenaturales. Y les voy a participar la pantalla para ver los puntos de esta parte del tema. Así de que hoy veremos cuál fue el propósito de los milagros o cuál fue el propósito de los dones milagrosos. Bueno, yo creo que de una manera general pudiéramos decir que fue dirección, confirmación y edificación.
Pero desglosando un poquito, vamos a ver algunos versículos que nos ayuden para entender mejor esto. Por ejemplo, la dirección del Espíritu Santo para con los apóstoles fue prometida por medio de los dones milagrosos. En Juan 14:26, el Señor Jesucristo les dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En el capítulo 16, versículo 13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces ahí encontramos la promesa de la dirección que iban a tener ellos del Espíritu Santo, y esa dirección pues la vemos cumplida en el momento en que el Espíritu Santo empieza a dar dones a los apóstoles. Dice en Hechos 2, del 7 al 8, por favor. Hechos 2, del 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Estos dos versículos sirven para comprobar el hecho de que ahora, con el don del Espíritu Santo, los apóstoles están hablando la palabra de Dios en diferentes idiomas de acuerdo a la necesidad de los oyentes. Y la pregunta ahí era: ¿qué no son todos estos galileos? ¿Por qué estos hablan de esta manera? ¿Cómo es que les hablamos oír en otra lengua? En lengua no de ellos, pero sí de nosotros, en la lengua que hemos nacido, ¿verdad? Y allí la pregunta que dice: ¿no son galileos todos estos que hablan? Es una frase que nos ayuda mucho para afirmar que los que habían recibido el poder sobrenatural del Espíritu Santo solamente fueron los apóstoles. Todos los apóstoles eran de la región de Galilea. Y después de esto, hermanos, ahí está ya el ejercicio, ahí está ya la confirmación de que ellos eran los escogidos para recibir estos dones. Pero luego vemos que esto se extiende para con los gentiles. Ustedes recordarán que el apóstol Pedro, estando en una casa de un cierto Simón llamado Curtidor, en la ciudad de Jope, ¿verdad? De repente es llamado porque unas personas habían venido del lugar de Cesarea para traerle una petición de parte de un hombre llamado Cornelio, el cual había visto en una visión a un ángel, y la petición al apóstol Pedro era que tenía que acompañarlos porque esa era la orden que había recibido Cornelio por parte del ángel, ¿verdad? Y entonces Pedro viene acompañado de otros 6 varones judíos y entra a la casa de Cornelio sabiendo de que prevalecía la mentalidad de que era inmundo para un judío entrar a la casa de un gentil. Sin embargo, Pedro, sabiendo de que algo Dios le estaba diciendo ahí, llega y entra a la casa de Cornelio y se da cuenta de que lo que Dios le quiso decir en aquella visión que tuvo en el aposento alto donde estaba allá en Jope era simple y sencillamente que Dios ya no hacía acepción de personas. Entonces le predica a Cristo y de repente viene el Espíritu Santo y son revestidos del Espíritu Santo Cornelio y su casa. Y entonces la pregunta del apóstol Pedro, Hechos 10:47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? En Hechos 11:17, dando el reporte a judíos que estaban en Jerusalén, el apóstol Pedro les dice: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar estas cosas de Dios? ¿Se fija? Entonces ahí hay un ejercicio muy interesante. Usted puede leer todo el capítulo 10 y el capítulo 11
de Hechos, y también puede leer el capítulo 15, donde se menciona también el caso de que los gentiles eran aceptados por parte de Dios. Pero aquí el punto importante es que vemos ahí una declaración y afirmación de que la casa de Cornelio recibió también igual el bautismo con el Espíritu Santo como los apóstoles. Únicamente esas dos ocasiones fue el bautismo con el Espíritu Santo. Así de que, ¿por qué Dios permitió el bautismo con el Espíritu Santo para los gentiles? Por la misma situación que para con los apóstoles. Los apóstoles tenían que ser confirmados como apóstoles, los gentiles tenían que ser confirmados como hijos de Dios también. Ahora, la confirmación aquí, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios. Recordemos que las palabras que Pedro y los otros apóstoles comunicaban llevaban todo el propósito de llenar la tierra, desde Jerusalén hasta lo más lejos posible. Dice en Marcos 16:20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. ¿Okay? Hebreos 2:3 también nos hace referencia acerca de la confirmación de la palabra por medio de las señales. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Es muy importante esto de saber en los aspectos que se habla de Dios, quién está actuando, si es el Padre, el Hijo, o el Espíritu Santo, o los tres, o no sabemos quién de los tres. La situación es que hay trabajo específico que está registrado que hizo el Padre, trabajo específico que está registrado que hizo el Hijo, y trabajo específico que está registrado que hizo el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esta certidumbre de quién está trabajando en ese aspecto del cristiano, en ese aspecto de la vida, de la iglesia, tenemos más forma de convencer a los sectarios de que están cometiendo un error de interpretación cuando creen que es el Espíritu Santo el que está actuando y es el Padre, o cuando creen que es el Espíritu Santo el que está actuando y es el Hijo. Entonces es bueno saber esa regla, hermanos. Ahora, edificación, fíjese bien. La edificación era necesaria para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia hasta que llegara al tamaño de la plenitud y la madurez del Señor Jesucristo. El propósito de los milagros fue edificar la iglesia, hermanos. Cuando hablamos de edificar en el sentido normal, en el sentido regular de la palabra, pues pudiéramos tener en nuestra mente un edificio que está siendo restaurado o un edificio que está siendo construido. Y vemos cómo se necesitan algunos enseres, algunas herramientas especiales para llegar a cumplir con ese cometido. Por ejemplo, aquí en la foto vemos a unos hombres, ¿verdad?, trepando en un andamio. Lo maravilloso de este andamio es que es de puro bambú, Pero bueno, estos andamios son metálicos, son de madera, son de bambú, son de plástico, pueden ser de muchas clases de materiales. El punto es que son necesarios para la edificación de un edificio. ¿Sí? Entonces, ahora que entendemos esto o que recordamos esto de la edificación de un edificio, de una casa, de una construcción, podemos tener mejor entendimiento cuando se habla de edificar la iglesia. Los dones sobrenaturales fueron para la edificación de la iglesia. Fueron andamios. Ahora, otra cosa curiosa de los andamios y de muchas otras cosas que se usan para edificar una construcción, sea una casa o un edificio, es que terminado el edificio, esas herramientas, ese equipo ya no es necesario y se quita.
Porque imagínense que todo el tiempo esté el edificio con andamios ahí, pues no va a lucir. Que la casa todo el tiempo tenga escaleras ahí, o cosas que se usaron para construirla, para arreglarla, pues no va a lucir. No es el propósito de que eso esté ahí. Así también los dones espirituales, al cumplir con su cometido, ¿verdad? Al edificar la iglesia, ya no había necesidad de que ellos estuvieran. Por eso se habla en el sentido simbólico de que fueron como andamios para edificar el edificio llamado iglesia. En 1 Corintios 14:5, 1 Corintios 14:5, por favor, dice el apóstol Pablo: yo quisiera que todos hablareis en lenguas, pero aún más que profetizareis, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se fija? Está hablando de dones sobrenaturales y está hablando de que el motivo principal de usar los dones sobrenaturales es para que la iglesia reciba edificación. Aunque eran algunos dones, dice Pablo, el mejor es el de la profecía, porque es el que se encarga de la enseñanza. Ahora, en 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. ¿Era correcto anhelar tener dones sobrenaturales? ¿Era propicio? ¿Era un momento en que los dones sobrenaturales podían llegar a ser tenidos por seres humanos? Era correcto. Pero el apóstol Pablo le dice: procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si eran andamios para la iglesia y ahora le pidiéramos al Señor que nos permita abundar en dones milagrosos, la pregunta sería: ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué quieres ahorita dones milagrosos? ¿Para presumir? ¿Para ensalzarte? ¿Para decir que la obra que estás llevando es gigantesca? ¿Para qué es el propósito de los dones milagrosos en este día? No tienen ningún propósito divino. Sí tienen propósitos humanos y diabólicos también, pero no tienen propósitos divinos. En Hechos 20:32 el Señor nos dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Se fija, la palabra de Dios es poderosa para edificar y dar la herencia entre todos los santificados. Bueno, entonces ahí tenemos pues la respuesta en cuanto al propósito para los dones sobrenaturales, para los dones milagrosos, ¿verdad? El conocimiento espiritual, hermanos, no viene hoy porque se estén repartiendo dones milagrosos. Viene de los dones milagrosos que están registrados en las Sagradas Escrituras, estoy de acuerdo, pero no viene de dones milagrosos que los hombres puedan presumir hoy o que puedan decir que tienen hoy o que estén ejerciendo hoy, sino que viene leyendo la palabra de Dios. Esa es la forma en que nosotros llegamos a un conocimiento espiritual, leyendo la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, el lenguaje de apostólico es: Él me la reveló a mí. O sea, la revelación fue milagrosa. Y luego yo escribí eso. Y usted lee y usted entiende. Esa es la filosofía, hermanos. La filosofía correcta. Esa es la técnica de un apóstol en las Sagradas Escrituras hablando con nosotros. Él me la reveló a mí. Yo la escribí. Usted lee, usted entiende. Todo lo concerniente a Dios y a su obra, hermanos, nosotros lo llegamos a entender por la lectura bíblica, por la enseñanza bíblica, no porque Dios nos haga un milagro ahora, no porque Dios nos haga una señal ahora. Y mire lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando en Efesios capítulo 3, versículos del 2 al 5, Efesios 3, del 2 al 5, por favor.
Dice, sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Por revelación me fue dada a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyendo podréis entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Estos pasajes, estos versículos nos enseñan de que por leer la palabra de Dios, nosotros sabemos que Pablo recibió la encomienda, ¿verdad?, de que hablara y predicara de la palabra de Dios, recibiéndola a él por revelación, ese misterio escondido en el Antiguo Testamento, ese misterio escondido aún para los profetas y aún para los ángeles en el pasado. Bueno, ahora estaba siendo revelado al apóstol Pablo y por ende a los demás apóstoles fue revelado también. ¿Y cómo podemos nosotros saber esa revelación, amado Pablo? Necesitamos que vengas a imponernos las manos y que Dios nos dé un conocimiento milagroso. No, Señor. Ese misterio, yo lo he escrito brevemente ya revelado. Y ustedes pueden leerlo y pueden entenderlo. Ustedes pueden llegar al entendimiento de cuál es mi comprensión de ese misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Ese misterio que en los hijos de los hombres le ha sido revelado ahora por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, por el Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. O sea, cómo cuando uno se propone a estudiar algo, ¿verdad? Y a tratar de entenderlo, buscando el por qué está diciendo esas cosas, quién las está diciendo, a quién se las está diciendo, llega uno a un entendimiento de que la palabra de Dios es clara, hermanos, es clara. Es escondida cuando no entendemos, pero cuando la entendemos es como una luz que se prende. Así de que el propósito de los milagros, hermanos, es satisfecho. En el momento en que queda escrita la palabra de Dios, la revelación, el misterio dado en revelación a los apóstoles, queda registrado en la Biblia. Y así de que el propósito de los milagros queda satisfecho. Ya no hay para qué tener milagros. Mira, vamos a ver un ejemplo en la diapositiva siguiente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés hizo algunos milagros, y aquí no nos estamos hablando de los milagros que Dios obró, como el abrir el mar rojo, el abrir el río Jordán, el hacer que las aguas amargas fueran dulces, el traer las plagas de Egipto. No. Estamos refiriendo a otros milagros que Moisés sí los hizo por mandamiento de Dios. Por ejemplo, podemos entender que los milagros de Moisés lo confirmaron a él como profeta de Dios. Él anotó los milagros y luego las demás personas leyeron los milagros de Moisés, especialmente las siguientes generaciones, y ellos ya no necesitaron una muestra de un milagro para creer que Dios había obrado con ellos y que estaba obrando con ellos. Cuando leemos algunos pasajes entendemos un poquito más acerca de esto. Por ejemplo, aquí tenemos algunos pasajes que encontré. El resumen de uno de ellos es milagros dados a Dios. Esto es para que crean que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres. Mire, leyendo ahí en Éxodo 4:28, por favor. Éxodo 4:28 dice: entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Siguiendo en la lectura los demás versículos: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hubo algunas señales que Moisés mostró a los hebreos que estaban esclavizados en Egipto,
y de esa manera logró que le siguieran. Logró convencerlos de que venía de parte de Dios. Éxodo 19:9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió estas palabras refirió las palabras del pueblo a Jehová. En el 15:21 de los Hechos 15:21 dice: porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Se fija, Moisés mostró señales de ser un hombre de Dios. Dios obró juntamente con Moisés esas señales para que los hombres supieran que él iba de parte de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la referencia de la predicación de los apóstoles, donde ellos están diciendo: porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, lo que tenemos al principio ahí con letras rojas y con las flechitas amarillas es: los milagros de Moisés lo confirmaron como profeta de Dios. Él anotó sus milagros y ellos después leyeron a Moisés, ¿verdad? Y vieron las muestras que Moisés hizo para demostrar que era de Dios. Así de que Moisés no tuvo que estar haciendo, cada vez que pedían una prueba de que él era un hombre de Dios, no tuvo que estar haciendo los milagros. O algún hombre posteriormente no tuvo que estar repitiendo los milagros de Moisés para que creyeran que era de parte de Dios. Llegamos hasta el Nuevo Testamento y no hay quien esté repitiendo los milagros de Moisés para creer que es hombre de Dios. Lo que sí es que se lee a Moisés y se sabe por esa lectura de que Moisés era un hombre de Dios. Y los que están enseñando esas cosas, pues son hombres o personas que representan a Dios. Qué interesante, hermanos, es poder captar estas cosas en cuanto a que los milagros cesaron y que la palabra de Dios ahora es el lugar donde están esos milagros y no se tienen que estar repitiendo constantemente. Lo único que se repite constantemente es la lectura bíblica. Es lo único, en este tiempo es lo único que tenemos para comprobar los milagros, las profecías y todas estas cosas. Así que cuando el propósito de los milagros de Moisés fue satisfecho, ya no se necesitaba que Moisés siguiera haciendo milagros o que otros siguieran haciendo milagros en nombre de Moisés. Así los dones milagrosos del Nuevo Testamento no tienen que estar siendo registrados cada vez que alguien pide o cada vez que alguien quiere o cada vez que alguien cree que debe de recibir poder o que tiene poder. No tiene caso, no tiene propósito. Entonces aquellos hombres, ¿verdad?, vieron las muestras de Moisés y creyeron. Después esas muestras eran demostradas por parte de la Escritura. Es como en el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó? Las mujeres al principio no sabían que Él había resucitado, no podían creerlo. Pero los varones aquellos que estaban en la tumba les dijeron: ha resucitado. Y ellas, todavía medio incrédulas y creyentes, fueron y se lo comunicaron a los apóstoles. ¿Quién viene corriendo? Vienen corriendo dos apóstoles, uno de ellos era Pedro, y no creían. No creían que Cristo había resucitado. Todavía Lucas nos registra aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, bien tristes, porque pues había muerto su maestro y luego alguien ya se había robado el cadáver. Imagínense. Jesús se les aparece, pero ellos no lo conocieron porque Él se les apareció de manera que no lo reconocieran, o hizo que ellos, sus ojos estuvieran vedados para no reconocerle, y les pregunta: ¿qué pláticas son estas? Y ellos le dicen: pues señores, eres el único que no sabes de lo que ha pasado últimamente.
Pues el maestro que nos enseñaba y nos decía y al que seguíamos, ¿verdad? Fue crucificado, fue muerto y lo sepultaron y ahora alguien se robó su cuerpo. Y entonces Jesucristo les habló y les empezó a hablar y les habló varias cosas de cómo estaba escrito y cómo él mismo había profetizado su muerte y su resurrección. Y se les abrieron los ojos en el momento en que Jesucristo llegó a ellos, le participan su pan, su casa, y él da gracias, y ahí fueron abiertos sus ojos. ¿Vieron las muestras de que era Jesús? ¿Escribieron eso? Nosotros hemos visto al Señor resucitado, fueron y lo comunicaron a los otros, y ahora queda entendido, queda escrito para que nosotros lo leamos y lo entendamos. Mire, aquí el ejemplo que hay en estos versículos. Dice, al anochecer de aquel día, ahí en Juan capítulo 20, del 19 al 21, Juan 20, del 19 al 21, dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. ¿Se fija? Ahí se regocijan los apóstoles con Jesús. Lo ven, lo palpan, lo muestran, ven que Él está ahí resucitado. Quedan satisfechos de que realmente el Señor ha resucitado. Y entonces aquí lo que queremos es ilustrar el hecho de que si los propósitos fueron dados con un propósito eventual, con un propósito temporal, y al cumplirse el tiempo de que los dones milagrosos eran necesarios, se cumple el tiempo, ya no son necesarios. El tiempo de los dones milagrosos queda finito, queda finiquitado. Así de que cuando nosotros entendemos esto, nosotros nos sentimos satisfechos de que realmente los dones sobrenaturales cesaron y que ahora nosotros podemos llegar a la comprensión de la voluntad de Dios leyendo, ¿verdad? Leyendo, oyendo, estudiando la palabra de Dios. Y ya por último, amados hermanos, para no abusar del tiempo que ustedes me prestan, que el Señor nos presta a todos, tenemos ahí dos grandes formas en que los dones milagrosos fueron dados. No hay otra forma. Encontramos ahí que Cristo del cielo administró el bautismo con el Espíritu Santo y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Fueron bautizados con el Espíritu Santo y de esa manera se hicieron acreedores a los dones sobrenaturales. Y vemos también en la casa de Cornelio, porque la casa de Cornelio también recibe el Espíritu Santo, recibe el bautismo con el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y también eso pasó en Saulo de Tarso, este hombre escogido al último como un abortivo. También el Señor hizo esa misma concesión, vamos a llamarlo así, a Saulo de Tarso. Ahí están los versículos si usted quiere apuntarlos. Ahora, esa fue una forma. Por medio de haber sido bautizado por el Espíritu Santo, las personas tenían la concesión del Espíritu Santo. La otra forma es la imposición de manos de los apóstoles. Si los apóstoles le imponían las manos a alguien con el propósito de pasarle un don, era correcto. Porque los apóstoles, obrando en el nombre de Dios, por el poder de Dios y con la autorización de Dios, hacían lo correcto en cuanto a administrar los dones sobrenaturales. Si ellos abusaran de los dones sobrenaturales, lógicamente que hubiera habido alguna amonestación. Pero ellos, hasta donde yo veo, no abusaron de los dones milagrosos.
Así de que ahí en Hechos 6, del 6 al 8 tenemos registrado la imposición de las manos cuando tenían que escoger a aquellos varones para que sirvieran a las mesas de los griegos. Posteriormente en Hechos 8, 17 al 18, en el caso de Felipe y de Simón el mago y de los samaritanos, cuando bajaron los apóstoles para imponer las manos. En Hechos 19, 6, cuando pues parece que fueron bautizados aquellos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y que luego son bautizados en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. En Romanos 1:11 también, en 2 Timoteo 1:6, encontramos estos pasajes ahí, amados hermanos, de la imposición de manos por parte de los apóstoles. Ahora, primera forma, por ser bautizado con el Espíritu Santo, cosa hecha solamente por Cristo. Segunda forma, por la imposición de las manos de los apóstoles. No hay otra forma para tener los dones sobrenaturales. Ahora, ¿qué pasó con los apóstoles? Primeramente vemos que hoy el bautismo con el Espíritu Santo quedó satisfecho. Fue la profecía y fue el cumplimiento. Ya no esperamos bautismo con Espíritu Santo. Ya no lo esperamos, nosotros ya no lo esperamos. Fue hecho a los apóstoles, fue hecho a un grupo de que de alguna manera representaba a los gentiles, como fue la casa de Cornelio, pero nosotros ya no esperamos el bautismo con el Espíritu Santo, cosa que nuestros amigos religiosos constantemente manifiestan de que ellos son bautizados con el Espíritu Santo. Es una falacia. No hay apóstoles, no hay apóstoles. Ninguno califica como apóstol en el momento actual en que vivimos. Todos estos pasajes, Hechos 1, del 21 al 22, primero a los Corintios 9:1, y el capítulo 15, 8 y 9, son versículos que nos hablan de los requisitos para los apóstoles. Ni uno califica en el tiempo moderno. Es más, desde el primer siglo, desde que se acabó el primer siglo, ni uno califica como apóstol. Ninguno puede realizar sus señales. Ninguno recibe el bautismo con el bautismo con el Espíritu Santo para recibir dones espirituales y pasárselos a los demás. Todos los apóstoles han muerto. No hay apóstoles vivos. Bueno, hay una iglesia, la Luz del Mundo, que dice que el apóstol, pero pues ya ven, es el que está sentenciado en California por pedofilia y otros pecados que tienen que ver con la sensualidad. En Mateo 19:28, vamos a leerlo por favor para concluir. Mateo 19:28. Mire lo que dice ahí, por favor. Mateo 19:28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Está hablando el Señor con sus apóstoles. En Apocalipsis 21:14 encontramos otra referencia de ellos muy interesante. Apocalipsis 21:14. Dice la palabra de Dios: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles, amados. No hay más apóstoles. ¿Qué otro muro o qué otros muros están para recibir a otros apóstoles? Esta fue la elección perfecta del Señor Jesucristo, y fue la elección perfecta para estos hombres que caminaron con Él, y que lo vieron y que fueron testigos de su resurrección y que fueron enviados para llenar el mundo con el Evangelio. Y todo eso se cumplió en el primer siglo. Fueron escogidos también para concluir con la palabra de Dios. Muy interesante, hermanos, este tema. Hay muchas cosas que pudiéramos seguir hablando acerca de los milagros y del trabajo del Espíritu Santo. Pero creo que con esto, si no quedó contestada la pregunta, ¿cuál fue el propósito de los dones milagrosos? Al menos le dimos una repasada muy buena a todo lo que compende de los milagros registrados en las Sagradas Escrituras y que se contraponen con los milagros modernos.
Muchas gracias por su atención, amados. Y como siempre, si alguien siente que tiene que hacer arreglos con Dios porque ha oído últimamente la palabra y tiene ese deseo de hacer arreglos con Dios, no lo piense más. Hágalo. Hágalo lo más pronto posible. Acuérdense que no tenemos la vida segura. El siguiente tiempo no es nuestro. El único tiempo nuestro es este que estamos respirando. Si hay alguien de los que están oyendo y de los que van a oír la grabación que no haya venido a Cristo, pues es un buen momento para arrepentirse, ¿verdad? Y pedir el bautismo para perdón de pecados. Muchas gracias, amados. Dios les bendiga. Gracias por su amor y su paciencia. Muy bien, muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Voy a dejar el tiempo para las preguntas y comentarios de los hermanos. Los que quieran participar pueden abrir su micrófono y puedan preguntar o comentar. Voy a estar la pregunta. ¿Se oye un eco? Sí, tiene eco. ¿Por qué puede ser? No sé, alguien. Voy a cerrar mi micrófono, a ver si... A ver ahí, hermana. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, es el hermano Marcos, el hombre eco. No es que yo no haya entendido nada, ¿eh? O sea, entendí lo que... Pero solamente me queda una duda. Sí, hermana. Hoy día cuando por ejemplo, uno tiene un enfermo y uno siempre pide a Dios, ¿no es cierto?, que pueda sanarle. Entonces esa es mi pregunta hoy día referente a eso, cómo es nuestra oración hacia... Porque nosotros, aún independiente que yo años en una iglesia evangélica, pero como dice usted, siempre se ha orado por los milagros, pero yo nunca vi un milagro. Siempre escuché de que decían Dios me sanó, qué sé yo, de algo que no se veía, pero de decir de cosas que yo podía haber visto jamás. Yeah. Pero uno siempre en su oración está... Cuando uno tiene un enfermo, está clamando para que Dios haga un milagro. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, yo creo que más que clamando para que Dios haga un milagro, clamamos para que el Señor ayude en ello. Ahora, acuérdese que cuando empezamos este estudio, una de las aclaraciones fue, no es un estudio para decir que Dios no hace milagros. Y creemos que Dios sigue obrando milagros. El punto interesante es que nosotros no sabemos cuándo. Porque mire, dice la palabra de Dios que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y cuando un enfermo está y pide la oración o van a hacer oración en el lugar donde está enfermo, pues no sabemos. Porque todo el que ora, la buena oración es, hágase Señor tu voluntad. ¿Verdad? Y no es, yo tengo el poder de sanidad y en el nombre de Cristo deja a esa mujer y salte de ella, Satanás. No, sino que siempre oramos, hágase Señor tu voluntad. Si es la voluntad de Dios, Él puede obrar por medio de un milagro o puede obrar por medio de proveer lo necesario para que la persona sane. Hay muchas cosas que el Señor usa para proveer la sanidad de muchas personas. Los médicos muchas veces no le atinan porque no están recetando lo que necesita el enfermo. Entonces de repente viene alguien y receta el medicamento correcto y la persona es sanada. ¿Sí? Otra cosa también que se maneja mucho, que se declara como un milagro, es cuando hay un falso, ¿cómo se dice? Cuando se hace un examen y se da un veredicto erróneo. Y luego después rectifica el doctor, pero él nunca dice que rectificó, sino que dice el doctor, ¿qué crees? Ya no tienes nada. ¡Milagro! Y a la reunión siguiente va la persona y dice, gracias hermanos por la oración. Dios obró un milagro en mi vida. No sabemos, hermana.
Creemos que Dios sigue obrando con milagros, pero no sabemos cuándo nos hace un milagro a nosotros o a alguien que tenemos cerca de nosotros. No sabemos. No sabemos cuándo es providencia o cuándo es milagro. ¿Sí? Pero que Dios tiene el poder y lo sigue ejerciendo. Él tiene poder y lo sigue ejerciendo. Que debemos de pedirle ayuda a Dios, le pedimos ayuda a Dios, hermana. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó la pregunta contestada, hermana. Sí, hermano, súper claro. Lo que pasó que yo el primer martes yo no estuve, cuando seguramente usted explicó eso. Yo Ok, estaba en la última. ok, hermana, está bien. Gracias. No hay de qué, hermana, gracias a usted. Ahora sí, estoy asumiendo el micrófono. Otra pregunta, otro comentario concerniente al tema, algún hermano, hermana, puede encender su micrófono. Es muy interesante, hermano, el tema y se presta para mucho comentario, pero sí tiene sentido y tiene lógica de que Dios está actuando, porque ¿para qué orar? Sí, sí, ¿para qué vamos a pedir algo a Dios si decimos que Dios no va a actuar? O sea, pedimos porque sabemos que Dios está actuando en su providencia. ¿Puede sanar a una persona? Claro que lo puede hacer. Y lo hace, ¿ya? La forma puede ser, como usted bien dice, por medio del médico, de una forma instantánea, no sé. O sea, hay gente que de repente está enfermo y a los 2 días sana y está bien. Entonces, o sea, Dios actúa de muchas maneras, pero ahora el problema es cuando alguien se toma ese crédito como que él tiene ese poder para hacer el milagro. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, porque la gente, los religiosos, lo que hacen, dicen que ellos tienen ese don y ese poder para sanar. Entonces, si estas personas tienen ese poder para sanar, nosotros lo queremos mandar al hospital a que vayan y ayuden a la gente. Uh-huh. Y entonces ahí se le complica la situación, porque realmente no van a sanar porque no lo tienen. Pero sí sabemos que Dios actúa y Dios hace milagros, o Dios sana a la gente, o Dios actúa siempre en su amor, en su providencia. Él siempre está actuando. Y cuando nosotros oramos y la iglesia ora y todos los cristianos oramos por algo o por alguien, Dios va a dar su respuesta. Conocí, perdón, hermano. ¿Terminó, hermano? Oh, perdón. Tengo yo un hermano que él dice que cuando estaba enfermo, varios hermanos fueron a orar por él. A él se le reventó la hiel. Dice que eso es mortal, ¿verdad? Él dice, es mortal eso. Entonces me internan. Algunos hermanos fueron a hacer oración por mí, otros hermanos estaban haciendo oración en sus casas, en las reuniones, por mí. Dice, pero yo, estando en esa agonía, sentí el poder de un solo hermano que fue a orar por mí. Y dice, después fue el médico y le dijo que todo estaba saliendo muy bien, que estaba respondiendo muy bien y que en pocos días quedaba sano completamente. Entonces él va y da ese testimonio a la congregación, diciendo que fue salvado por un milagro de Dios gracias a la oración de un hermano, porque él sintió que cuando ese hermano oró, él sintió el alivio. O sea, lo presenta como cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús e inmediatamente cesó el flujo de sangre. Y resulta, hermano, que el que oró por él no era de la iglesia del Señor, no era del cuerpo de Cristo, era un sectario. Engaño, hermano, de Satanás. Engaño de Satanás. Ese hermano y yo tuvimos
enfrentamientos, porque él decía que podíamos tener el poder de los apóstoles. Yo le decía, hermano, eso es una blasfemia, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña que no. Nosotros como seres humanos no podemos tener el poder de los apóstoles. Ellos lo tuvieron porque fueron algo especial y la palabra de Dios nos explica. Pues él dividió la iglesia con esa idea, hermano. Y pues mucho hermano yo tenía poco tiempo ahí trabajando con esa iglesia y también yo estaba muy joven, muy niño en las cosas de Dios todavía. Y dividió una iglesia que era de cerca de 90 miembros, de perdido como 60 o 70 miembros estaban de acuerdo con él. Porque hacía un trabajo también por debajo del agua. Así de que tristemente es por un milagro supuesto, ¿verdad? Él logró apostatar de la fe y convencer a otros de hacer lo mismo. Así es, son muchos los casos que uno puede experimentar o uno ve también en la vida. Hay muchos hermanos que quieren creer esa falsa enseñanza y hacen o dan crédito a algo que probablemente sanó, pero están dando honor no a Dios, sino que muchas veces a las personas. Cuando realmente uno se sana, Dios te sana porque así lo quiere Él, así es su voluntad. Uh-huh. Pero no es mérito del hombre, porque el hombre no tiene el poder para sanar, sino que el hombre tiene mérito para pedir a Dios que le ayude. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer. No sé si hay algún otro hermano que quiera agregar algún comentario más. Vale. Vamos entonces a terminar este estudio que nuestro hermano nos ha dado. Gracias, hermano, por la lección. Que Dios le bendiga mucho y siempre estamos atentos a lo que usted nos trae como enseñanza. Voy a pedir que mi hermano John, si está allí, hermano John, para que nos dirija en una oración de despedida, agradeciendo a nuestro Dios y a nuestro hermano Andrés por la lección. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Padre eterno, Señor bueno, misericordioso, elevamos a usted esta oración, un grupo de sus hijos, Señor, que nos hemos reunido a través de este medio virtual para poder en esta tarde de este día que usted nos ha brindado la posibilidad de abrir los ojos, de poder realizar nuestras tareas cotidianas. Pero lo más importante de todo es habernos podido reunir para lo mejor, para lo que nos edifica, para lo cual nosotros podemos sacar el mejor provecho para nuestras vidas, Señor bendito. Siempre decimos que estamos en un camino, estamos en un peregrinar sobre esta tierra para llegar a nuestro hogar eterno, nuestro lugar celestial, y estamos en eso, Señor, en este momento. Estamos caminando, estamos trabajando, estamos sacando la mejor de la información, de lo que usted nos enseña, de lo que usted requiere para que nosotros podamos ir madurando, podamos irnos corrigiendo día a día, Señor, podamos ir sacando lo deficiente y colocando lo bueno que usted así anhela en nuestras vidas, Padre Celestial. Por eso te pedimos tu bendición por cada uno de nosotros, Padre bendito, sobre todo por nuestro hermano Andrés, que siempre tiene la buena deferencia, su buen corazón, Señor, su buena diligencia para poder no solamente con nosotros, sino con muchos otros hermanos a lo largo de la semana, cada día que usted le preste sobre esta tierra, Padre, de poder él ser diligente en entregar su palabra, su mensaje, Señor, y así nosotros poder ir avanzando en este camino, Padre Celestial. Así que nosotros pedimos humildemente, Padre, que usted le haga partícipe a nuestro hermano, de su familia, siempre de todo lo bueno, y a todo siervo suyo, Padre bendito, en todo el mundo, que se esmera en predicar su palabra. También pedimos a cada uno de ellos, Señor bendito, porque son de una ayuda invaluable para nuestras vidas, Padre Celestial, entregando su palabra santa, Padre bendito. Señor amado, también le agradecemos a cada hijo suyo que se ha reunido para lo mejor y podamos tener la buena disposición para poder, siempre que haya
una posibilidad de estudiar su palabra, de escudriñarla, no solamente en este momento, sino que en muchos otros, el poder alimentarnos, así como nos alimentamos este cuerpo físico y tenemos hambre y vamos y comemos, bueno, también debemos alimentar nuestro hombre espiritual, Padre bendito, para que vaya creciendo, para que vaya madurando y para que usted se sienta feliz, se sienta agradado, Señor, de que sus hijos se esmeran en presentarse a usted como un sacrificio vivo cada día, Padre bendito. Gracias, bendito Señor, bendiga a cada uno de nosotros y podamos tener un reparador descanso, Padre bendito. Siempre nos ponemos nuestros corazones, nuestras vidas en sus manos, Señor bendito, porque sabemos que usted es el mejor y más seguro asilo que tenemos cada hijo suyo, Padre celestial. Le agradecemos por todos sus cuidados, por su misericordia, Padre celestial. En el glorioso nombre de Jesucristo oramos a usted. Amén. 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 Hermano, un anuncio. Sí, mire, esta serie de los milagros, primeramente Dios, para mañana la tendré arriba subida a la página. Van a estar los 3 videos y voy a tratar de subir las 3 presentaciones de PowerPoint. Cualquier hermano o hermana que lo desee puede verlas ahí, o si alguien me lo solicita se lo puedo enviar por email también, de una manera particular. Entonces ahí van a estar, hermanos. Hermana Sandra, ahí va a estar la lección que se perdió también, y todo aquel que quiera y desee, ¿verdad? Ahí están. Y cualquier estudio, hermanos, o cualquier otra cosa que yo les pueda servir, con toda confianza estoy a sus órdenes. Dios les bendiga y muchas gracias por su favor. Muchas gracias, hermano Andrés, por siempre dedicar tiempo para compartir con nosotros. Valoramos mucho este trabajo y agradecemos a nuestro Dios siempre por tener buenos obreros en la enseñanza, y todos nosotros nos vamos edificando y creciendo y vamos recordando aquellos temas que son importantes para nuestra vida y poder entender siempre de lo mejor de la voluntad de nuestro Dios. Así que le agradecemos mucho y a cada uno de los hermanos, así que nos despedimos con el favor de Dios y que puedan descansar en esta noche y que Dios siempre esté con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Un placer. Gracias. Buenas noches a todos.